rápidamente la franquicia regresaría a su fórmula. Como lo dije antes, Koji Igarashi se convertiría en un nombre importante para Castlevania, primero trabajando en Rondo of Blood y después en Symphony of the Night, y sería él quien se convertiría en el arquitecto de la saga en la década por venir. El 21 de marzo del 2001, 4 años después de Symphony of the Night, Castlevania Circle of the Moon sería lanzado en el Game Boy Advance, la primera entrega en el género Metroidvania desde su aparición en el PlayStation 1. Por alguna razón, Castlevania parece tener algún tipo de fortuna cuando se trata de lanzamientos. Circle of the Moon llegaría justo cuando el Game Boy Advance estaba llegando al mercado, convirtiéndolo en uno de los primeros juegos en aparecer en la consola, y esto le garantizaría un éxito bastante grande. Los jugadores no estaban tan interesados en su historia, pero sin duda marcaría un nuevo renacimiento para toda la saga. De aquí en adelante, la serie vería más títulos de los que hemos hablado hasta ahora. En 2002 llegaría Harmony of Dissonance, también para el Game Boy Advance. Y tan solo un año después, Aria of Sorrow llegaría para cautivar a los fans, convirtiéndose en uno de los favoritos de la saga. Y más adelante, la serie por fin abandonaría el Game Boy Advance para trasladarse al Nintendo DS, ahora con 2 pantallas, pero esencialmente con la misma fórmula. En esta consola, 3 títulos más serían lanzados: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin y Order of Ecclesia, cada uno siendo tan bien recibido como el anterior. Castlevania realmente lograría reinventarse con estas entregas, pero al mismo tiempo, algo curioso pasó. Verás, cada uno de estos títulos sería lanzado demasiado cerca el uno del otro, así que a pesar de sus increíbles críticas, las ventas no serían exactamente las mejores. Los números de Castlevania disminuirían con cada nuevo título lanzado, así que Konami decidiría tomar una decisión completamente distinta, una que por fin aprovechara las capacidades de las consolas actuales. Y de esta manera el camino de la franquicia en el género Metroidvania llegaría a su fin. De aquí en adelante la saga vería la mayor de sus transformaciones y también la mayor de sus caídas. Para el año 2010, Castlevania había perdido gran parte de su terreno. Los juegos de acción como God of War, Uncharted o Devil May Cry se encontraban en su apogeo. Konami necesitaba de una nueva dirección y como resultado su siguiente entrega sería justamente eso. En esta ocasión no sería Igarashi ni ningún otro miembro veterano de la saga quien quedaría a cargo, sino el legendario creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima, y el estudio desarrollador español Mercury Steam, a quien tal vez reconozcas por el más reciente Metroid Dread, y entre ambos presentarían Lords of Shadow, una versión moderna de Castlevania. Mundos en 3D, combates cinemáticos y acción constante. Castlevania Lords of Shadow es probablemente la entrega más diferente de toda la saga, tal vez incluso más parecida a God of War que a su propia serie de origen, pero aún así bastante exitoso. El juego por fin le daría una oportunidad a la franquicia para competir con los grandes nombres del momento, y aunque algunos de los fanáticos más arraigados lo criticarían duramente por su cambio tan drástico en dirección y equipo, el público en general lo recibiría bastante bien. De hecho, sería una de las entregas más exitosas en mucho tiempo. Konami por fin parecía haber encontrado una fórmula que funcionaba, pero solo parecía, porque su secuela acabaría con todo. Tras el increíble éxito del título anterior, Lords of Shadow 2 no tardaría mucho en llegar, pero en lugar de ser simplemente una versión mejorada y más grande de su precuela como todos esperaban, este intentaría ser algo totalmente distinto. Un alto énfasis en la psicología de Drácula, secciones de sigilo y rompecabezas. Nadie buscaba eso en una aventura de Castlevania, y como era de esperarse, su recepción sería tremendamente deplorable. Los críticos lo hicieron pedazos en su lanzamiento y las ventas nunca llegaron a ser las esperadas. El juego se convertiría en uno de los fracasos más grandes para Castlevania, y aunque tal vez no fue su intención, terminaría por clavarle la última estaca a Drácula, acabando con el legado de una franquicia con más de 25 años de historia, aunque hasta cierto punto sería injusto culparlo únicamente a él. Verás, mientras que todo esto sucedía, cosas importantes pasaban dentro de Konami. La compañía estaba teniendo un cambio drástico en sus intereses y en la forma en
la que hacía negocios. En 2010 comenzarían a experimentar con el mercado de los títulos móviles, lo cual resultaría sumamente positivo para sus finanzas. Así que poco a poco Konami demostraría cada vez menos interés en el desarrollo de juegos tradicionales. Y no solo eso, sino que su trato a sus empleados, incluyendo a sus mejores desarrolladores, se transformaría en un infierno total. Cámaras de seguridad serían establecidas en la compañía para monitorear a cada uno de sus empleados. Muchos de los nombres más importantes que habían ayudado a darle su legado a la empresa serían destituidos de sus puestos y sumamente limitados en sus trabajos. Fue en este momento que la controversial lucha entre Konami y Hideo Kojima tendría lugar, llevando a la separación de estas dos entidades y de muchos otros individuos importantes, entre ellos Koji Igarashi, el cual de cualquier manera ya había sido separado de la franquicia. Silent Hill, Metal Gear Solid y también Castlevania se perderían en el proceso. Esencialmente, la división de videojuegos de Konami decaería en su totalidad. Después de Lords of Shadow 2, la saga quedaría en el olvido por casi una década. Seguro unas cuantas colecciones y juegos móviles llegarían en este periodo, pero Castlevania nunca volvería a ver otro título principal incluso hasta el día de hoy. Aunque claro, eso no significa una muerte absoluta. En un giro curioso de eventos, la serie animada de Netflix lograría devolver el interés por la franquicia. Incluso aquellos que no crecieron con ella probablemente ahora la conocen gracias a esto. Y de nuevo, la serie se mantiene latente. Y por esto mismo la gente esperaba que para el 35 aniversario de la saga, que se celebró justamente este año, pudiera haber alguna sorpresa. Y claro que las hubo. ¿Te acuerdas de Castlevania? ¡Volvió! En forma de... NFTs. Sí, NFTs, el tema más popular y discutido en el momento, no solo en el mundo de los videojuegos, sino del internet en general. En celebración al 35 aniversario de Castlevania, Konami decidió que sería buena idea poner a la venta un montón de NFTs de la saga. ¿No sabes qué diablos es un NFT? Bueno, te recomiendo que lo busques en otro lado porque no te lo voy a explicar aquí. En parte, porque yo tampoco lo entiendo en su totalidad. Pero en fin, esta decisión obviamente sería recibida con enojo, describiéndola como un escupitajo a la franquicia y a los mismos fanáticos. Konami una vez más demostraría su alto interés por el dinero y por las malas prácticas. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que Silent Hill podría ser el siguiente. Y esto nos lleva al final de la historia. 35 años de legado manchados por una simple y estúpida decisión. ¿Será que Castlevania podrá recuperarse de esto? ¿Será que veremos un nuevo juego en el futuro? ¿O será que este fue el final definitivo de los cazadores de vampiros? Hay algo importante que debe de ser destacado. Igarashi continuaría su camino manteniendo en alto el nombre de la saga con juegos como Bloodstained, que es esencialmente un sucesor espiritual. Y los Metroidvania, bueno, se han encargado de rellenar el vacío que muchos pudieran llegar a sentir. Tal vez Castlevania como saga se encuentre absolutamente muerta, pero su legado está presente en cada uno de los títulos que probamos ahora, o bueno, al menos en muchos de ellos. Y creo que eso es bastante sorprendente para una serie de esta antigüedad. 35 años y aún queremos seguir cazando vampiros. Hey, espero que te haya gustado el video, y si fue así recuerda seguirme en mi canal secundario PSI para no perderte de mi contenido. Si estás interesado en Konami y en sus sagas como Silent Hill, creo que te va a gustar. Pero como siempre, muchas gracias a los Patreons por hacer de esto algo posible, y a ustedes también por haber llegado hasta aquí. Si tienes juegos que te gustarían ver en esta sección, házmelo saber en los comentarios. Y si odias a Konami, bueno, creo que ya sabes lo que debes de hacer. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye bye. Transport complete. Access the digger.
Pocas franquicias en el mundo de los videojuegos han logrado mantener una relevancia tan grande a través de los años como lo ha logrado Castlevania. Lo que comenzaría como un simple título de acción en 1986 se convertiría Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiable. Desde sus inicios, los superhéroes han protagonizado una serie de diferentes aventuras dentro de la industria de los videojuegos. Comenzando con Superman para Atari 2600, los juegos basados en estos personajes de cómic han existido durante décadas. Sin embargo, a pesar de que en algunas ocasiones existieron esfuerzos notables que lograron transmitir a los fans la sensación de estar adentrándose en las aventuras de sus personajes favoritos, fueron más los juegos que se hicieron con una reputación negativa, ya que en esos momentos, tanto desarrolladores como publicadores no lograron comprender la esencia de estas figuras, entregando así juegos que pasando por Hulk, Ultimate Destruction de Radical Entertainment, Spider-Man 2, Legends, a pesar de esto, el equipo inglés Rocksteady Studios alcanzarían una nota alta para los juegos de los encapotados, logrando un antes y un después que sin duda dejaría huella. Fue así como el 25 de agosto salió a la venta Batman Arkham Asylum, un juego que no solo gozaría de un gran número de ventas, también se ganaría una gran aceptación por parte de la crítica, no solo se considerado como el mejor juego de detective murciélago, sino también fue para muchos un parteaguas para los juegos de superhéroes. Tras dos secuelas, una precuela, spin-off, parecía que la suerte del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger había cambiado, al menos en los videojuegos. Sin embargo, durante mucho tiempo la franquicia desapareció y es por eso que hoy veremos qué diablos pasó con Arkham. Antes de continuar, recuerden que pueden comprar playeras de Cultura Videojuegos en niñogamer.com. El link está en la descripción, que es una manera muy cool de llevarse algo para ustedes. Hey, ¿qué tal, Legion? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Batman es una propiedad intelectual con un enorme potencial de atracción para la comunidad de jugadores. Por alinear el juego con ninguna película específica. Desde el primer día nos pusimos a crear el juego de Batman que los fans siempre habían querido, pero también ofrecer una experiencia de juego de la que cualquier consumidor de juegos tradicionales quisiera disfrutar. Estas fueron las palabras con las que DC general Studios describía su nueva idea para el juego de Batman. El año era 2007 y durante las primeras novato conocido como Rocksteady Studios. Esto tras escuchar la propuesta que el equipo inglés tenía para la elaboración de un juego del detective. Anteriormente, Rocksteady ya había colaborado con Eidos para su primer juego, Urban Chaos Riot Response, un título que fue lanzado en 2006 para PlayStation 2 y Xbox, en el que nuestro protagonista Nick Mason tenía que proteger a su ciudad de una serie de disturbios. Al final, Urban Chaos gozó de una recepción aceptable, con algunos medios resaltando su jugabilidad y el apoyo narrativo, elementos que el estudio consideraría para su siguiente proyecto. Una de las propuestas que el estudio tenía era crear una historia totalmente nueva, que no estuviera atada a algún producto como una película o una serie de televisión. Se sentaron durante horas en guardia y llegaron a la conclusión de que la persona que ellos necesitaban para el trabajo era Paul Dini. Dini ya contaba con experiencia desarrollando historias en el mundo del murciélago, entre ellos su trabajo más destacado, la universalmente aclamada Batman The Animated Series de los años 90. Todos recordamos esta épico intro. Un poco antes con los videojuegos, me preguntaron si cuando me dijeron que podían hacer una versión de Batman totalmente realizada en cine, con todas las sombras
ser el juego definitivo del personaje. La idea principal detrás del proyecto fue tomar como eje de partida el infame Asilo Arkham, sitio que alberga algunos de los más peligrosos villanos que Ciudad Gótica ha conocido. Cuando decidieron que ese sería su eje de partida, comenzaron a diseñar su visión del lugar, optando por una isla que estaría conectada a Gotham a través de un puente. Dini mencionaba que muy al principio, antes de que la historia, ser Batman y una puesta en marcha de todas las y series de animación que se han ambientado en la serie Arkham. De estos hay un Arkham Asylum, Asilius Causa, en 1989, una película muy oscura y descarada. No querían todos una casa de terror realmente grande y espeluznante, si no lo quieren tomar de esa manera. Fue así que el equipo empezó a juntar todas las piezas de la historia y que se trataba de un elemento primordial en el sistema de juego y la duración del mismo. Muchos juegos de licencia tienen como público primordial a los seguidores del juego en cuestión, es decir, Arkham Asylum no solo buscarían complacer a aquellos que gozaron durante años de las historias del personaje, también tratarían de llamar la atención de los que no tenían tanto interés en él y solo buscaban grandes experiencias de juego. Otro factor clave para poder lograrlo fue mirar fuera de la caja y tomar inspiración de otros sitios. Ya tenían la pluma de Grant Morrison y su Arkham Asylum, Asilius House y Asilius Earth como una musa, pero para poder complementar, Rocksteady vio la atmósfera de BioShock como algo que podría darle un toque perfecto al retorcibilidad. Y al igual que el juego de 2K, optaron por el motor Unreal Engine, solo que en su tercera versión, la cual ya se había utilizado con anterior en juegos como Gears of War y Robotix. Por su parte, para su sistema de gadgets y habilidades, Metroid y The Legend of Zelda fueron piezas fundamentales en la inspiración. A pesar de que el juego buscaría tomar una nueva ruta y sorprender a propios y a extraños con algo nunca antes visto, para de esa manera que decidieron traer algunos elementos representativos a los juegos, siendo el más destacado de ellos la inclusión de Mark Hamill dentro del proyecto para dar vida una vez más al despreciado Joker. Hamill ya tenía la experiencia siendo su trabajo más memorable en la ya mencionada serie. Tomó algunas características de su versión, pero subió el nivel al dar vida a un Joker más siniestro. Después de un lapso de 21 meses de desarrollo, el juego fue completado. Unos meses antes se presentó durante agosto del 2008 y un año más tarde fue lanzado a las y durante sus primeras 3 semanas un total de 2 millones de unidades vendidas. Por su parte, el efecto de la crítica especializada fue inesperado y fue conocido a ese momento como el mejor juego de historia más que sistema de juego desafiante, los jugadores y un excepcional trabajo de voces. Septon Hill fue fundador de Rocksteady, que también que creía que otra cosa de la que estaban muy contentos era que el papel de Batman y sentía la justicia al personaje era el objetivo que se había puesto desde el principio. Rocksteady ya sabía que tenían en sus manos una fórmula ganadora, pero que aún podía y debía ser perfeccionada. Entonces, 7 meses antes de completar el desarrollo de Batman Arkham Asylum, comenzaron a crear las ideas de lo que sería su secuela, un título más ambicioso que buscaría llegar a un punto más alto. Uno de los puntos que más destacaron de Batman Arkham Asylum, para cada pasillo de la cinta, encontrar
Rocksteady también estaba listo para dar un paso que, aunque parecía arriesgado, de ser el correcto, no había estándar. Entonces, para febrero de 2009, Rocksteady puso manos a la obra en el desarrollo del siguiente capítulo, Batman Arkham City, cuya historia se desarrollaría 18 años después de los sucesos del primer juego. Quincy Sharp se ha convertido en el alcalde de Gotham y tras su estadía en la isla, decide que el asilo Arkham y la penitenciaría Blackgate no son lo suficientemente seguras para contener a todos los males que éstas contienen, por lo que decide tomar los barrios marginales de la ciudad para así volver más grande el sitio y transformarlo en Arkham City. El plan era hacer de este juego uno más grande y mejor que su antecesor, no solo en su terreno, también en su historia, y así nos encontraríamos con un juego que no solo buscaría dar un seguimiento de algunos temas que se habían planteado en el título anterior, como el Joker y sus estragos por la fórmula Lightning, también veíamos en acción a personajes como Hugo Strange y Ra's y Talia al Ghul, todo formando parte de un título cuya narrativa va acomodando todo perfectamente en su lugar. Sefton Hill menciona que empezaron a pensar seriamente en la historia de Batman Arkham City a principios de 2009. Ya habían barajeado varias ideas posibles antes de ello, pero en ese momento empezaron a cristalizarlas y a asegurarse de que estuvieran entretejidas en la trama del primer juego. Entonces, tan pronto como los jugadores ya habían terminado con Batman Arkham Asylum, ellos ya estaban trabajando en Arkham City y su equipo de concepto ya trabajaba en el juego en febrero de 2009, antes de que se le diera poco a poco el resto del equipo en los meses siguientes conforme terminaban con Arkham Asylum. Uno de los puntos que se consideraron a mejorar del título fue el sistema de combate, el cual durante Asylum se consideró un tanto repetitivo. Entonces Rocksteady revisó a profundidad este apartado para hacer algunas cuantas modificaciones, volverlo más profundo y así ofrecer al jugador un combate lleno de más movimientos, complejidad, más combinaciones y que aprendieran de él a lo largo del juego. Los gadgets también fueron una parte esencial de la experiencia en Asylum. Después de todo, son parte muy importante del personaje. La entrega anterior llevaba al héroe encontrando estos artículos a cada paso de su aventura y en esta entrega el personaje ya iniciaba con la mayoría de ellos. La intención detrás de esta decisión fue proporcionar un sentido de continuidad entre una entrega y otra y hacer que desde sus primeros minutos los jugadores sintieran la magnitud del peligro que estaban a punto de enfrentar. Esto fue una decisión acertada, ya que al final del día estamos hablando de Batman. No es como The Legend of Zelda, que cada juego es un nuevo personaje, es un nuevo Link, y aquí estamos en hechos que fueron después del primer juego. Así que sí, el darte los gadgets de inicio fue una gran decisión. La supervivencia era algo que Rocksteady buscaba que fuera de la mano con la exploración. La intención de City era crear un mapa 5 veces más grande en el que los jugadores pudieran tener la oportunidad de tener una navegación y una libertad más extensa, pero esta no vendría sin ningún riesgo, pues en cada rincón de la ciudad habría diferentes facciones de secuaces, quienes no solo hacían la vida imposible de los menos afortunados, también estaban listos para enfrentar a Batman en cada momento. Y por si eso fuera poco, como parte de la idea de hacer de este título una experiencia más ambiciosa, además de enfrentar a los enemigos que formaban parte de la trama principal mientras avanzábamos, personajes como Victor Sass o el Sombrerero Loco aparecen para sumergirnos en misiones secundarias que también poseen cierto peso en la trama y demuestran al jugador que la ciudad Arkham está llena de peligros por todas partes. No obstante, la expansión no solo fue un elemento fundamental para el reparto de enemigos o el tamaño de la ciudad, también lo fue para la jugabilidad, y es que Batman ya no era el único personaje que el jugador también podía controlar. A la par del recorrido por Gotham, también se ofrecía la oportunidad de conocer las perspectivas de Gatúbela y Robin, cada uno añadiendo más aditamentos a la ya de por sí amplia historia del juego, y cada uno con un sistema de combate diferente, lo que hacía su inclusión un añadido que proporcionaba al juego más elementos para hacer más robusta la experiencia. Así fue como Batman Arkham City se puso en venta el 18 de octubre de 2011 y contra todo pronóstico, no solo demostró que Asylum no fue un mero golpe de suerte para Rocksteady, también dejó en claro que el equipo era capaz de alcanzar niveles
más altos, pues a pesar de que la primera parte había dejado la vara muy alta, City la superó con facilidad, alcanzando puntajes mayores en diferentes medios, y también trayendo a los fans una experiencia masiva y significativamente mejor. Algunos llamaron a Arkham City el mejor juego de licencia jamás creado y aplaudieron a Rocksteady por entregar una experiencia muy robusta, en la que la atención al detalle no solo no se perdió y se fortaleció en un juego que ofrecía más contenido, y que no solo engrandecía la experiencia en su recorrido, también lo hacían sus mecánicas y en su historia, llevándolo así a ser considerado como un juego que casi rozaba la perfección. El esfuerzo de Rocksteady se vio recompensado con una impresionante cantidad de premios y altos números de ventas. En ese momento el estudio había impuesto un estándar en el que se demostraba que los juegos de superhéroes, más allá de solo ser juegos de licencia, podían alcanzar un nivel de profundidad de producciones AAA, algo que fue vital para muchos títulos venideros. Es innegable la influencia que han tenido estos títulos en los juegos de superhéroe de estos días. Tras su lanzamiento en Xbox 360 y PlayStation 3, un spin-off llegó 2 meses más tarde a dispositivos móviles, Batman Arkham City Lockdown, el cual fue desarrollado por NetherRealm Studios, y este tomaba lugar un poco antes de los eventos de Arkham City. Por su parte, una versión de Wii U también apareció tiempo después. Esta fue titulada Batman Arkham City Armored Edition. Esta contaba con todo el contenido disponible desde un principio, es decir, todos los DLCs, además de agregar algunos extras como la compatibilidad con el Gamepad. Tras este punto tan alto para la franquicia, ahora la duda fue, ¿qué seguiría para Batman y qué seguiría para Rocksteady? El tiempo pasó y un nuevo juego de Batman ubicado dentro de la continuidad de Arkham fue anunciado, pero este no sería desarrollado por el equipo inglés. Batman Arkham Origins era el nombre de este título, y a pesar de ser la tercera entrega de la franquicia, fungía como una precuela cuyos eventos toman lugar 8 años antes de lo acontecido en Batman Arkham Asylum, en el que el jugador seguía la historia de un Batman que no contaba con la experiencia del que habíamos visto en los 2 juegos anteriores, y cuya misión consistía en enfrentar al Señor del Crimen, Black Mask, además de hacerle frente a otros rivales como Joker y Anarchy. Desde un inicio, uno de los puntos que mayor revuelo causaron fue el cambio de equipo. Rocksteady no estaba al mando de esta entrega, y por su lugar Warner Bros. Games Montreal, quienes se encargaron de la versión de Wii U de Arkham City, tomarían el control. El motivo detrás de este movimiento fue para dar tiempo a Rocksteady de trabajar en su tercera entrega del personaje, pero no dejar a los jugadores sin algún título durante mucho tiempo. Paul Dini tampoco formó parte del proyecto, explicando que a pesar de tener interés en colaborar en una futura tercera entrega, los planes de Warner y Rocksteady eran diferentes. En sus palabras, la última vez que habló con Warner Interactive sobre futuros juegos fue mientras hacía la promoción de Arkham City, y naturalmente, al haber tanto interés por Arkham City, todo el mundo se preguntaba por un tercer juego, y francamente Paul Dini también se lo había planteado, pero cuando preguntó por la posibilidad de trabajar en un tercer juego, la respuesta fue que como Rocksteady acababa de terminar el segundo, pasaría un tiempo antes de que todos estuvieran preparados para sentarse a discutir planes futuros. Con eso dicho, se insinuó que para nuevos juegos, Warner y Rocksteady podrían no buscar tanto a escritores autónomos, con el mensaje de que si tenían algo más interesante en su camino, podría aceptar. Así fue como el escribir este nuevo juego corrió a cargo de Cory May, Doma Wenshu, espero que así se diga, y Ryan Gallagher, los cuales fueron apoyados por Geoff Johns, escritor que ya tenía experiencia con DC Comics. Y para la elaboración de la estructura narrativa y ambiental del juego tomaron como inspiración los cómics Batman Legends of the Dark Knight y Batman Year One, además de agregar elementos de The Man Who Laughs, Turning Points y The Long Halloween. El sistema de juego tampoco vio muchos cambios, pues Warner Montreal consideró que funcionaba bien. Después de todo, si no estaba roto, ¿para qué cambiarlo? Sin embargo, tampoco dejaron todo tan intacto e hicieron algunas modificaciones menores, como añadir nuevos tipos de enemigos. El director creativo de Batman Arkham Origins mencionó que todo comenzó en julio de 2011, después de que Rocksteady entregara la base del código para Arkham a Warner Montreal.
El desarrollo de Origins comenzó en octubre y en ese momento ya estaban jugando con lo que podían hacer y el equipo ya había modificado cosas en Unreal antes, así que trabajaron sobre cómo funcionaban las mecánicas y cómo estaba configurada esa base de código en particular, pero que en realidad les tocó a ellos decidir lo que querían hacer y tomar la base sólida que ya había y averiguar qué es lo que buscaban para ese juego. El apartado de las voces vio también algunos cambios, pues al optar por una versión más joven del detective, Warner no consideró necesaria la participación de Kevin Conroy y en su lugar entró Roger Craig Smith, reconocido por ser la voz detrás del célebre Ezio Auditore en Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations. Por su parte, Joker correría bajo la interpretación de Troy Baker, quien no era lejano al mundo de Batman, pues en City fue la voz de Robin, pero no puedes comparar este Joker con el Joker de Mark Hamill. Cuando llegó octubre de 2013, Arkham Origins fue puesto a la venta y la recepción fue positiva, pero no alcanzó en ningún momento los niveles que sus antecesores habían impuesto. Muchos consideraron a este capítulo como uno que, lejos de buscar transformar y proponer, buscaba incrementar, y que lejos de representar un cambio como el que ocurrió en Asylum y City, este fue una propuesta más segura en la que los elementos, a pesar de prevalecer y seguir siendo entretenidos, no ofrecían algo realmente innovador. Si bien algunos encontraron a este título más grande en escala, la diferencia es que solo se sentía más grande porque sí, y no había en realidad un propósito más profundo como ocurría con su antecesor. A pesar de esto, el juego vendió bien, alcanzando altos puestos para las plataformas para las que estuvo disponible. El tiempo pasó y Rocksteady estaba de regreso. Después de un lapso de 4 años de ausencia, Sefton Hill tenía una nueva entrega de Batman para el público. Esta sería titulada Batman Arkham Knight, la cual sería una secuela directa de City, pero la diferencia es que este no llegaría a la 7ª generación de consolas. En su lugar, sería uno de los juegos con que la 8ª generación daría inicio. Paul Dini, de nueva cuenta, estaría ausente del proyecto y en su lugar, Rocksteady optó por utilizar a su propio equipo de escritores, los cuales fueron comandados por Hill y por Ian Ball, diseñador del juego, además de contar con el regreso de Geoff Johns, quien fungió como escritor en esta entrega. El desarrollo de Arkham Knight fue más extenso, ya que en lugar de contar con los lapsos a los que el equipo ya había acostumbrado entre el lanzamiento de Asylum y City, Knight tomaría un total de 4 años para completarse, siendo una gran diferencia. Según Guy Perkins, el manager de marketing en Rocksteady, se trataba de evolucionar la experiencia, de crear, también en palabras de Sefton Hill, el simulador de Batman definitivo. Querían dar a los jugadores la sensación de que era Batman en la cima de sus poderes, gobernando las ciudades de Gotham y enfrentándose a esta amenaza definitiva en forma del espantapájaros y el caballero de Arkham. Se trataba de la experiencia que había tenido en Asylum y City, fusionándolas y añadiendo más. Querían dar a los jugadores acceso a cosas que no habían tenido antes, como el Batimóvil, y utilizar toda Gotham City para apoyar este juego. Kevin Conroy además también estuvo de vuelta como la voz de Bruce después de su ausencia de 4 años. En 2013, el actor había declarado durante una Comic Con que ya estaba trabajando en el siguiente juego de Batman, lo cual llevó a muchos a creer que se refería a Origins, pero en realidad se trataba de otra entrega. Y es que sí, Arkham Knight duró mucho tiempo en desarrollo. Con la inminente llegada de la siguiente generación de consolas, Rocksteady ya estaba volteando a ver lo que los próximos sistemas podían ofrecer. Después de todo, la evolución y proponer nuevas cosas fue algo que se plantearon desde el inicio de sus entregas, y la aparición de nuevas consolas era el factor ideal para lograrlo. En este sentido, el apartado técnico permitía añadir a más enemigos durante los combates, y estos no solo se limitarían a atacar a Batman, ya que también tendrían una mayor interacción con los escenarios. Técnicamente era un juego más ambicioso. De acuerdo con el equipo, un solo modelo de personaje de Arkham Knight podía contener la misma cantidad de polígonos utilizados para renderizar todo el entorno de Arkham Asylum, además de que esta entrega fue la primera de la franquicia en utilizar el motor de simulación
simulación física Apex para proporcionar mayor realismo al movimiento de algunos objetos como la capa de Batman. Otro punto en el que Knight regresó a sus raíces fue dejar de lado el elemento multiplayer que Origins había propuesto. Sefton Hill supo desde antes que la experiencia de la franquicia radicaba principalmente en su apartado single player, y es por eso que los esfuerzos siempre se concentraron en crear una mejor experiencia de un solo jugador. Arkham Knight también se desarrollaba en Ciudad Gótica, pero en esta ocasión el mapa es 5 veces más grande en comparación al de City, y es por ello que una de las mayores inclusiones del juego fue una de las que ya se hablaba desde hace tiempo, el icónico Batimóvil. Desde las primeras entregas, Rocksteady ya tenía contemplada la idea de añadir el característico vehículo de Batman para futuras entregas, pero por las limitaciones que las consolas de la séptima generación presentaban, esto no les fue posible. Según Dax Jean, el administrador de marca de Rocksteady, al principio de Asylum, el Batimóvil hace su aparición. Es el primero que ven los jugadores, y el equipo volvió para ver lo que ya había hecho antes, que si nos fijamos en algunas de las características del diseño, las aletas de la parte trasera, los tubos a lo largo del lateral, esas son características y elementos que existen en el Batimóvil de Arkham Knight. Para Jean era justo decir que no habían alineado todos los Batimóviles que se habían fabricado, ni eligieron pieza por pieza. Lo primero que hicieron fue acudir a su propio Batimóvil y elegir los elementos que querían que evolucionaran y se mantuvieran en el juego, y luego vieron qué tenían que hacer para esta nueva entrega. Recrear la ciudad fue uno de los trabajos que fueron de la mano con la adición de introducir un vehículo. Tomaron algunos de los elementos de la arquitectura de los juegos anteriores, pero buscaron crear una ciudad gótica más extensa, creíble y más densa en cuanto a detalles. Con todo esto, Batman Arkham Knight llegó a las tiendas el 23 de junio de 2015 y afortunadamente logró mejorar los comentarios obtenidos después de Arkham Origins. Sin embargo, no logró superar ni empatar lo que se había hecho previamente con Asylum y City. Por un lado, se aplaudió el apartado visual, las actuaciones de voz, la libertad al explorar la ciudad y el gameplay, además de seguir resaltando la narrativa como uno de los puntos más fuertes de la franquicia. Sin embargo, el punto más criticado fue la nueva estrella del juego, el Batimóvil. Aunque muchos mencionaron que las mecánicas eran divertidas y añadía cierta adrenalina, para algunos su sistema de combate resultaba un tanto extraño e ineficiente. Pero el mayor problema con el que se enfrentó el juego fue su versión de PC, ya que esta presentó una serie de problemas técnicos desde el lanzamiento del juego, encontrando muchos problemas de rendimiento, caída de frames, bugs, incluso se reportó que tarjetas gráficas de gama alta tenían problemas serios para poder correr el juego. Rocksteady reaccionó al problema y durante un tiempo puso en suspensión las ventas del juego en su versión de PC. Algunos reportes señalaron que Warner era consciente de esta situación y que decidieron lanzar el juego en estas condiciones, ya que ellos consideraron que el juego era lo suficientemente bueno. También otro de los problemas es que Rocksteady no se encargó del port de PC, sino se lo dejaron a una compañía más pequeña. Arkham Knight fue puesto a la venta para los usuarios de PC una vez más el 28 de octubre de 2015, pero aún así se reportaron fallas consistentes y fue considerado uno de los grandes desastres de ese año. El año siguiente, Rocksteady buscó aprovechar el apogeo de los juegos de realidad virtual y durante la E3 de 2016 anunciaron el desarrollo de una experiencia que buscaba poner al jugador en las botas del superhéroe. Esto surgió cuando estaban terminando el desarrollo de Batman Arkham Knight, ya que pensaron que no iban a hacer otro juego de Batman e iban a cerrar su tiempo con el Caballero Oscuro. Sin embargo, en esa época fue cuando la industria se entusiasmó con el anuncio de que la
Well, this is it. The home stretch. We'll be okay going through this? This'll take us home, right? This isn't over yet. Keep Chris safe. I know. You take care of yourself too. Everyone, are you ready to defend it? In that case, I'll start the digger. Wanderers to attack. But we've been preparing for this. You needn't second guess yourselves. You just focus on defending base camp until the wormhole has stabilized.
We are victorious. Wormhole generation has surpassed 90%. I see things are going smoothly. Gruen. Yes. With communications open again, to give you all a warning. What's that supposed to mean? Listen to me carefully. At this rate, the wormhole is going to fail again. I cannot comprehend that order. If we increase the output any further, it will only... And what if those calculations are wrong? We've been looking into things here. We've discovered that unbeknownst to us, Goodluck installed a black box in Virgil. It's... Now that you mention it, I did come across a data area with some crazy encryption. Goodluck has already prevented you from getting home once with his data tampering. Remember what happened. I would ask for Goodluck to explain himself. I'm sure he can clear... I'm afraid that won't be possible. Goodluck is dead. He committed suicide. I made my way there as soon as I heard, but it wasn't just this unauthorized mission or his tampering with Virgil. We suspected him of whatever he was after. I will not allow anyone else to suffer as a result of his actions. Am I clear? Do not listen to the AI. If you want to make it home, increase the digger's output to its maximum. Captain, mathematically speaking, there is ample evidence to support... Do you still wish to increase the output? I'd like to believe you, but... If Goodluck's tricked us again, who knows what might happen this time. Are we? You don't need me... We will respect your wishes. I hope this decision is... Sorry to keep you waiting. The wormhole activation sequence has been completed. We did it! Please, everyone, step into the wormhole. So long, Captain. It has been an honor working with you. Oh no. The wormhole was stable, but I now detect energy fluctuations within it. Something is disrupting the wormhole. Captain, look! There is no mistaking this reading. The Lord of Dust. Captain, get to the wormhole at once. It appears as though the Lord of Dust is attracted to the digger's energy. Hurry to the top. Under the circumstances, returning home through the wormhole is the optimum escape route. Captain, you must hurry. You cannot let the Lord of Dust catch up to you. If it travels through the wormhole, it will likely end up in your world. Once you have all gone through, we'll close the wormhole to prevent it from following you. Please, you have to trust us.
top of Mother Base. I will navigate the optimal route. Head for the marker. Captain, can you hear me? You have to get up. You're still in danger. Hurry. Now is the time. Continue ahead. Your life is dangerously low. However you do it, please heal yourself quickly. Hurry. I do not recommend getting any closer than that. Watch out!
Looks like we're all here. But are we really? I knew it! We are home, aren't we? No. How? We're not home. Where are we then? Playing message. Hello again, everyone. Do me a favor and don't move for a moment. Welcome to the next circle. Hate to break it to you, but your journey's not over yet. I'm sure you have plenty of new questions, but first, let's get you somewhere safe. So before I continue, if you're listening to this, it means I'm already on my way to purgatory. In other words, this is a recording, so I can't answer any of your questions. That said, I can answer one thing that's probably, why are you back home? What did you... The answer is this. You didn't do anything wrong. Everything that's happened was supposed to happen. I imagine you don't like me very much right now, and I couldn't blame you. But there's something I still need you to do, and that is to destroy the Lord of Dust. Everything I have planned, prepared, and executed has been for this one purpose. Sending the Captain to Dite, having you find others and become stronger, and now sending you there. Because that is where you will find the weapon that can destroy it. The forward operating base you're in right now was built by the Charon Corps. Consider it your new base of operations. There's a survivor from the Corps somewhere in the area. Start by making contact with him. He holds the key to destroying the Lord of Dust. Oh, and please, don't blame Virgil for what happened. The events that led you to being there, this recording, neither she nor he had any... I know they'll continue to do whatever it takes to help you complete your mission. The emotions are probably still running high, but one day you'll understand. And you are the leader of this mission. I'm counting on you, Captain. That is the end of Good Luck's mess. That son of a bitch. He's still screwing with us. The man is dead. Get angry all you want, but What was that he meant by the fate of mankind? One thing does come to mind. It has to do with why Mr. Gruen wanted you to increase the output of the digger. I suspect it was because he was trying to bring the Lord of Dust into our world. What? That level of output truly was unnecessary for us to return home. But why would you want that? Gruen wanted to secure a large energy source, it would seem. After all, the Lord... But if something like that ended up in our world... It would pose an extremely high threat to the planet. This is only a guess, but I think Good Luck wanted to destroy the Lord of Dust to prevent Gruen from getting his... In that case, you really could say the fate of mankind rests on this mission. This has got nothing to do with me. Reeve! As
far as saving the world and Good Luck's mission goes. But it looks like we're gonna have to take out that thing in order to get home. Well, alright then, it's settled. Let's go find this Charon survivor Good Luck was talking about. I will continue to provide mission support. Sorry for doubting you before. We have faith in you, Virgil. Let's make it home together. To facilitate exploration of this region, begin by activating the wormhole transporter. To do so, you'll first need to secure the data on the memory board in this area. We detect wanderers here that weren't present at our previous location. Take great care when searching for the memory board. Hi! I can't even tell my mom and dad I'm still alive. This place really takes a lot out of you.
Approaching target. Search the area. Pay attention to your stamina. You should rest before you're out of gas. Objective complete. Please return at once. Captain, supply yourself with oxygen by using Kuban energy. You can supply yourself with oxygen from your iDroids.
synchronize the data. Please synchronize your iDroid with me here. Wormhole transporter is up and running. You can now use it to move around this area. Captain, we scanned the area for the communications code that was on the memory board you It may be the Karen survivor Good Luck mentioned. Mission objective has been updated. Check your iDroid for details. I hope someone's thought to take care of the pets.